o que se disuelva, llamémosle así, con el solvente que yo tengo en mi recipiente. Entonces, como dice acá, son aquellas que solo depende de la cantidad de partículas de soluto, sino también del tipo de soluto que yo tengo. Si yo agrego 10 gramos de sal, el punto de ebullición de esa mezcla se va a elevar una cierta temperatura, por ejemplo, 110 grados. Y si yo en lugar de agregar 10 gramos de sal, agrego 10 gramos de azúcar, en lugar de elevarse a 110 grados, se va a elevar, por ejemplo, a 105 grados. ¿De qué depende esa diferencia? En la estructura molecular de ese soluto que yo agrego. De eso depende. Si yo tuviese agua pura o agua destilada, la temperatura de ebullición acá es de 98 grados 5 grados Celsius. Si yo agrego, por ejemplo, el etilenglicol, yo tengo en un lado, tengo 10, el agua pura, se evaporan 10 moléculas de agua. Y en el otro recipiente agrego, en lugar de agregarle, qué sé yo, de los 100 mililitros que le agregué en el vaso anterior, le agrego 90 mililitros de agua y 10 mililitros de etilenglicol. La presión de vapor del agua pura va a ser mayor, o sea, va a haber más moléculas, qué sé yo, póngale 10 moléculas de agua, pasan a la fase de vapor. En cambio, dependiendo de la cantidad de soluto que yo agregue, va a haber menos cantidad. Cuanto más soluto agregue, menos moléculas van a pasar a la fase de vapor. Por lo tanto, siempre va a haber, cuanto más agregue de soluto, menos moléculas van a estar en la fase de vapor a la misma temperatura. Porque esas moléculas se van a ligar a las moléculas de agua, reteniéndolas en el líquido. El etilenglicol, que es el que se usa como líquido refrigerante tradicional, les muestro, que les mostré recién a los chicos, cuál es la molécula. Acá está, molécula de etilenglicol, ya les comparto. ¿A dónde está para compartir? Espera un segundito. Acá está. Lo que ustedes están viendo acá, la molécula de etilenglicol, que posee dos grupos oxidrilos que dan la característica de alcohol a este elemento químico. El agua forma puente hidrógeno con los dos hidrógenos que él tiene. En cambio, acá tengo la posibilidad de unirme con 4 moléculas de alcohol o de etilenglicol. Por lo tanto, debido a que el punto de ebullición del etilenglicol es de aproximadamente 200 grados, estas moléculas de agua se van a unir en mayor cantidad de las de alcohol con la cierta cantidad de moléculas de agua. Por lo tanto, va a bajar cada vez más, cuanto más le agregue de etilenglicol, más va a bajar su punto de ebullición. A ver, volvamos al apunte. Entonces, va a depender, las propiedades coligativas de esa solución va a depender de la cantidad de soluto que yo le agregue y del tipo de soluto que yo agregue. El aumento ebullioscópico. Lo que nosotros usamos en el laboratorio es una mezcla agua-etilenglicol. La formulita que determina, ¿por qué siguen entrando? Miren la hora que es ya y siguen entrando. La formulita que yo voy a usar para determinar el aumento de la temperatura de ebullición del agua, de esa solución, perdón, va a ser la variación de la temperatura, va a ser igual a la constante ebullioscópica del agua, porque cada líquido puro tiene su constante ebullioscópica y su constante crioscópica. En el caso del agua es de 0,92 grados centígrados kilogramos sobre mol. Eso ya lo vamos a ver en un rato. Y eso está relacionado, el aumento de la temperatura por la molalidad
por la concentración expresada en molalidad. No es lo mismo que molaridad. Molaridad es con M mayúscula. Molalidad. Cuanto más soluto yo tenga, más va a ser el incremento de mi temperatura de ebullición. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. En este ejercicio nosotros vamos a colocar, bueno, acá, ¿por qué saco el peso molecular del etilenglicol que tiene? Ustedes han visto la molécula, tiene 2 oxígenos, tiene 6 hidrógenos y tiene 2 carbonos. Su peso molecular, entonces, 62 gramos mol. Es el soluto que yo voy a usar. Lo que vamos a usar, lo que vamos a hacer, vamos a poner la balanza, vamos a colocar un vaso de precipitación, un vaso de vidrio, lo vamos a llevar a cero. ¿Por qué siguen ingresando? A veces se dan cuenta que a mí esto me está poniendo bastante molesto y están ingresando a cualquier hora. Bueno. Profe, Voy a colocar, sí. pasa que usted había dicho que iba a avisar por el grupo y no Y avisó nunca. avisé, ya te digo a qué hora avisé, mira. No, profe, sí no dijo nada. Mira, puse un audio, ya te digo a qué hora. No dijo nada, profe. Para un cachito, no me contradiga, mira, acá está. Ahí está, a las 5:30.